Hola, soy Jennifer Martínez, trabajo en el Laboratorio Pericial Forense y me encargo básicamente del departamento de tasación de daños y riesgos diversos, que incluye tasación de joyas, tasación de daños, tasación de bienes muebles y propiedad industrial e intelectual. En esta breve explicación hablaré sobre el procedimiento que sigo para tasar joyas. Para valorar objetos preciosos no se tiene en cuenta el valor sentimental de la pieza, sino el valor real y actual de mercado del objeto precioso. El valor de la pieza se establecerá por separado dependiendo de la descripción con la que contemos y del tipo de metal del que se trate. Si los datos que nos aportan son prácticamente nulos y no nos indican quilataje, peso, medidas, longitud o tipo de metal al que nos enfrentamos, por ejemplo, pulsera de oro. Con esa descripción no podemos deducir qué tipo de, oro, de qué tipo de oro se trata, cuánto pesa o cuál es el valor real de la pieza en cuestión. Por tanto, atendiendo a las características de la pieza, si nos encontramos con metales que contengan gemas o perlas, pues se tasa la pieza en su conjunto, salvo que especifique que la gema, por ejemplo, es un brillante, un zafiro o cualquier piedra preciosa que tenga valor independientemente, por lo que se incrementará el valor de la pieza en sí. Vale, si en la descripción nos dicen que, por ejemplo, la pieza es de oro, pues muy bien. Entendemos como material precioso platino, oro y plata. Todo lo que no sea ese tipo de metal no cuenta como material precioso. Entonces, eh, la ley o título que antes se denominaba en quilates ahora se expresa en milésimas. El quilate es en realidad la unidad de peso para el diamante. Un quilate es igual a 0,20 gramos, es decir, 5 quilates equivalen a un gramo. En el oro, tanto los quilates como las milésimas indican la proporción de oro fino contenido en la aleación y la cantidad de aleación. En los quilates una pieza de oro se compone de 24 partes, de las cuales 18 son oro fino y el resto de aleación. Eso si nos enfrentamos a una pieza que sea de 18 quilates. Si la pieza fuera de 24 quilates, pues las 24 partes de la pieza serían de oro fino. En las milésimas, la misma pieza de oro se divide en 1000 partes, de las cuales 750 son de oro fino y el resto de aleación, siempre hablando de oro de 18 quilates. Entonces, la precisión de los quilates es 1 de 24, una parte de 24, y la de milésima una parte de 1000. De este modo, la aleación, impureza, oro fino se puede expresar a la milésima. 24 quilates es igual a 24 gramos de oro fino y 18 quilates, 18 gramos de oro fino para un peso de 24 gramos. Es decir, por cada 24 gramos, 18 serán de oro fino. La descripción aportada, cuando no se indica nada que nos indique que el material se trata de oro de 24, de 14, de 9, pues deducimos que se trata directamente de oro de 18. En el ejemplo que he puesto anteriormente, pulsera de oro. En este caso deduciríamos, porque es un criterio general de aplicación, que se trata de oro de 18 quilates. Oro amarillo. 1000 gramos de oro amarillo tienen 750 gramos de oro fino, 125 de plata y 125 de cobre. El oro blanco o paladio son 1000 gramos de oro blanco o paladio, 750 de oro fino y 100 a 160 de paladio y el resto de plata fina. Aquellas piezas que no sean indicativos como tal de oro no se tomarán como tal, es decir, pulsera dorada, anillo dorado, todo eso no se tomará como oro. Si nos encontramos con gemas, pues el mundo de las gemas es un mundo muy complejo dada la gran cantidad de variedades que hay. Tiene que constar en concreto de qué tipo de gema se trata. No es suficiente con que en la descripción que nos aporten nos digan que es una piedrecita blanca, una especie de brillante, sin ni siquiera hacer mención a los quilates que tiene la pieza en sí. Por lo que para tasar, cuando no contemos con datos concretos, se tasará en base a un tamaño medio pequeño y una calidad media baja de joyería que carezca de documentación. Normalmente cuando tenemos que tasar alta joyería o, por ejemplo, brillantes de muchos quilates, nos aportan un certificado de autenticidad. En ese caso sí que se tomaría en cuenta todos los datos que contenga el certificado y realizaremos una valoración objetiva.
si nos encontramos con perlas, existen dos tipos de perlas, las naturales y las cultivadas. Entre estos dos tipos de perlas existe una gran diversidad de precios. ¿Por qué? Porque las realmente caras son las naturales y son muy escasas. Entonces, es rarísimo que cuando nos encontremos con una pieza o nos describan una pieza que contenga perlas, no especifiquen que sean naturales. Es decir, si fueran naturales, lo especificaría como tal, porque el valor es bastante distinto a si es una perla cultivada, que es lo que se encuentra normalmente en la joyería comercial. En muchos casos se indica la procedencia, que sean australianas o japonesas, pero no se indican factores imprescindibles para la valoración de la perla, como el diámetro, la forma, el color, el grosor o la capa de cultivo o pureza, y así como los tratamientos a los que ha sido sometida la perla antes de fijarla en la pieza. Debido a que las perlas naturales son extremadamente raras, no son muy comunes y generalmente más caras que las perlas cultivadas, y no se indica su procedencia, se tomará en el informe como perlas cultivadas. Es decir, siempre y cuando no nos especifiquen que sean perlas naturales, se toma como referencia las perlas cultivadas. Para tasar relojes, pues se plantea que los relojes valorados se encuentran en estado de marcha, es decir, hay que tener en cuenta que ya de por sí el reloj funcione. No podemos tener en cuenta que esté roto o tal, porque se tasa como un conjunto. Si aún así no se indica si la maquinaria o toda la pieza es de oro, eh, así como el modelo o datos que nos hagan variar de manera considerable nuestra valoración, se tendrá en cuenta el conjunto independiente por pieza, es decir, reloj de oro, pues se tendrá en cuenta que el reloj completo es de oro, tanto la maquinaria que contiene dentro como fuera. Si bien se dará un montante total del conjunto de bienes, es necesario tener en cuenta las características de cada una de las piezas. Cuando los datos aportados sean muy escasos o insuficientes para una valoración objetiva, se basará nuestra valoración en el menor precio de la hipotética pieza descrita, buscando referencias similares en, en páginas fiables de joyería o directamente acudiendo a un joyero experto que nos indique qué valor puede tener la pieza.